sabiduría en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hablar en esta noche acerca de lo que es tenemos los cristianos muchos enemigos. Ustedes sabían que cuando Israel estaba en Egipto, no tenían enemigos. ¿Sabían eso? No tenían enemigos. Eran esclavos. No tenían enemigos. Pero nomás salieron de Egipto y se levantó el primer enemigo, el mismo Egipto. Y luego se conducen en el desierto y se levantaron los amalecitas, se levantaron otras naciones, los filisteos fueron enemigos de Israel por mucho tiempo. Desde ahí comenzaron a tener enemigos, o sea que como antes estabas en el mundo, entonces el enemigo no era tu enemigo, estabas en el mismo canal, en el mismo río. Pero ahora como nosotros hemos decidido, como dice ese cántico, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Así es, ¿no? Cuando le damos una pausa al Señor. Entonces, como decidimos seguir a Cristo y no volvemos atrás, hay alguien que se queda enojado, el enemigo, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando nosotros de verdad venimos a Cristo, se nos levantan muchos enemigos, muchos. Y uno de los trabajos nuestros es comenzar a vencer enemigos para llegar a la conquista, porque Dios nos ha llamado de esclavitud a conquistadores. Dios nunca nos llama y nos deja neutros en algo donde nos saca. Por ejemplo, Él viene y dice que echa fuera al demonio. Entonces viene y el demonio regresa igual que encontrar la casa vacía. Esa persona no hizo nada, se quedó igual, neutro. Entonces vino otro y dijo: mira, la casa todavía está vacía, vamos a irnos a meter. Y ahora vinieron con otros sus cuartos más. Entonces el evangelio es: Dios no nos llamó de esclavitud a que ahora ya no seamos esclavos. Pero ahí no terminó todo, sino que de esclavos a conquistadores. Ese es el llamado para nosotros. Entonces, no hay conquista si no hay enemigos. Y tampoco hay conquista si no vencemos a los enemigos. ¿No es así? ¿Verdad que sí es? Entonces Dios nos llama de la esclavitud a conquistadores. Entonces, tenemos enemigos, y uno de los enemigos que yo quiero compartirte en esta hora es acerca del enemigo del temor. Lo vamos a estar escuchando, lo hemos escuchado cientos de veces, lo voy a volver a predicar. Siempre se va a estar predicando en cualquier iglesia, en todo el mundo se va a hablar acerca del temor. ¿Saben por qué? Porque el temor fue el que neutralizó a Israel para que conquistara, para que obtuviera las promesas. Por causa de ese enemigo, el temor, Israel estuvo 40 años en el desierto y no pudo avanzar, porque no pudo vencer ese enemigo. Y cada uno de nosotros tenemos que vencer ese enemigo. Si tú eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes un enemigo que se llama temor y debes de vencerlo. No tienes que estar como dijera, lejos o ignorar ese enemigo, sino tienes que, de alguna manera, tenemos que vencerlo. Bueno, entonces, ¿cómo lo
cómo lo echamos fuera, cómo vencerlo. Pero vamos a hablar de cómo vencer el temor. Pero ¿por qué también es importante vencerlo? O sea, una cosa es, vamos a aprender hoy por qué es importante vencerlo, o por qué debes de vencerlo en tu vida. Entonces es importante aprender el por qué, pero también cómo. Porque yo te puedo decir, es importante vencerlo, y podemos decir, amén, de verdad, ahora entendí, tenemos que vencer el temor, y luego, ¿cómo hacerlo, verdad? Entonces vamos a aprender estas dos cosas. Una es que ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante vencerlo y cómo vencerlo? Bueno, quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 1. Y vamos a ver acerca, un pasaje bastante conocido también. Y quiero ver solo algunos pasajes porque no podemos leer todo el capítulo, ¿verdad? Porque aquí es cuando David enfrenta a Goliat. Pues no vamos a leer todo porque no nos alcanza el tiempo. Pero voy a tomar del versículo 1 al versículo 5. Y dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. ¿Saben más o menos cuánto es eso? La Biblia dice un codo de ángel, que es un codo también de un ser humano. Vamos a ver. Perdón. Más o menos como allá, al final de eso, casi al final de la pantalla, son 6 codos y un palmo más o menos. O sea, imagínense que David era un muchachito. O sea, contra un gigante, es obvio, ¿va? Era un gigante. Y dice el 6, el 5, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza, y llevaba no quiero pasar ahí. Bueno, era un gigante, dice el versículo 8. Y Goliat, que se llamaba Goliat, se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido para ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escójanse un hombre que venga contra mí y pelee. Y dice el 11: cuando Saúl y todo Israel, noten esto, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ok. Ahora dice: durante 40 días el filisteo vino mañana, tarde, presentándose a desafiarlos. O sea, por 40 días el filisteo se levantaba cada mañana y volvía a decir las mismas palabras. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Dónde estaba Israel? A un lado del monte, y los filisteos al otro lado. Por 40 días estaban en un solo lugar.
¿Qué significa esto? El temor los paralizó en un solo lugar. Por miedo estaban por 40 días en un lugar sin hacer absolutamente nada. El temor tiene el poder de poder paralizar personas, compañías, negocios, empresas. Y usted también lo ha visto. Cuando ha venido, por ejemplo, hay una compañía que rentaba películas. Y luego salió algo más sofisticado. Y esta compañía le ofreció a esta compañía de películas que se asociara. La compañía era muy grande, era una compañía internacional. Yo la vi allá en Guatemala. Y cuando hicieron la oferta, el temor a algo nuevo hizo que no firmaran. Esa compañía se levantó y no solo la destruyó la otra compañía, sino, los otros se levantaron y los demás le ganó todo porque tenía que ver con lo mismo. Y ahora eran películas, pero por medio de Netflix. Y la otra compañía era Blockbuster. Era enorme en ese tiempo. Okay. Entonces, ¿por qué no? Ahora Blockbuster prácticamente sería Netflix, no sé cómo le pondría, tendría otro nombre, pero estaría en el mercado. Blockbuster ya no existe por el temor. O sea, el temor puede paralizar, y el temor paraliza personas. Por el temor, algunas personas pueden estar en un lugar cuando deberían estar en otro lugar ya. Es así. Perdone esta expresión, porque es que no quiero hacerlo muy así, pero debemos de entenderlo. Pongámoslo de una manera así, pues. Alguien podría estar ya manejando un BMW, por decirlo así, pero todavía no manejando bicicleta. Y podría haberlo hecho ya, pero por el temor no lo está haciendo. El temor puede paralizarnos. El temor no es de Dios. ¿Saben lo que sí es de Dios? El temor reverente a Dios es de Él. Pero el temor no. Y solo es un ejemplo, y no quiero hablarte de cosas materiales, no te estoy hablando de eso, sino solo es un ejemplo. Entonces acá, esta gente, este pueblo, Israel, ha estado por 40 días en un lugar donde ya tendrían que haberle quitado la cabeza a ese filisteo y estar celebrando. Y están conquistando otras tierras, pero por 40 días ellos estaban paralizados por causa del temor. El temor paraliza. Y por esa razón debemos de echarlo fuera de nosotros. Israel estuvo 40 años. En este caso, Israel tenía 40 días, 40 es un número de prueba. Por 40 años estuvo en el desierto por causa del temor, porque nunca aprendieron a confiar en Dios. Y era el temor. ¿Será que saber que uno va a ver? Se lo voy a mostrar. ¿Saben ustedes que dice la Biblia que algunos guardaban pan, maná para el siguiente día? ¿Por qué creen ustedes que lo hacían? Por la falta de confianza. Era el temor. ¿Y qué si mañana no llueve maná? Y Dios les estaba enseñando confianza. ¿Y qué sucedía? En primer lugar, se les emocionaba para el siguiente día. Segundo, les agradaban a Dios. Entonces, el temor no nos trae nada bueno y es necesario que lo echemos fuera. Entonces, una de las cosas que te quiero enseñar y por qué debemos de echar fuera el temor es porque el temor paraliza tu vida y no puedes caminar, no puedes avanzar. Entonces, ¿cómo vas a ser conquistado si estás aquí? Y hay más enemigos que vencer.
¿Se recuerdan que Israel comenzó a conquistar hasta que llegó? Y todavía cuando Caleb llegó al final ya anciano dijo, wow, era un conquistador. En mi tierra dirían, malaya, estos viejitos de allá. Qué lástima que estoy viejito ya. Todavía hay más tierra que conquistar. Wow. Ese es el corazón de un conquistador. Llegó a viejo conquistando y quería conquistar más. Pero esta gente estaba paralizada por causa del temor. Josué y Caleb eran gente que le creyeron a Dios y se atrevieron a creerle y conquistaron y fueron conquistadores. Entonces, el temor paraliza y por eso es necesario echarlo fuera. Otra cosa que hace el temor es nos aleja de Dios. Nos puede alejar de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 7 al 11, lo leemos o todos conocemos este pasaje. Bueno, todos lo conocemos. Génesis 3, 7 al 11, encontramos donde dice que Adán pecó. ¿Verdad? Que Adán pecó. Y entonces vino y entonces se hizo hojas, con hojas de higuera se cubrió porque ahora se encontraba que estaba desnudo. Se escondió, viene Dios y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán hoy? Escondido de la presencia de Dios. En otras ocasiones no lo hacía así, esta ocasión hizo así. ¿Saben por qué en esta ocasión hizo así? Porque permitió que el temor llenara su corazón. Y él le dice, Señor, es que tuve miedo y me escondí. Se alejó. Entonces, otra cosa en nuestra vida que debemos, porque es necesario, porque el temor nos aleja de Dios. Ya no tenemos esa confianza en un Padre bueno, un Dios bueno, sino que tenemos miedo de Él. Es un temor hacia Dios que nos puede entrar y tenemos que tener cuidado de ver a Dios de una manera que no es. Porque Dios es bueno. Compartimos el jueves, recuerdo que estuvimos en el discipulado, compartimos, Dios es bueno. Y les decía que debemos de acercarnos a Él expectando algo bueno de Él, porque no puede dar cosas malas, porque es bueno, su naturaleza es buena. Y decimos como el diablo no puede dar cosas buenas, aunque lo ofrezca, no puede, porque no puede, no está en su capacidad de hacer cosas buenas, porque su naturaleza es mala. Pero nuestro Dios no puede dar cosas malas, no puede hacerlo. Va en contra de su carácter hasta cosas malas. Toda buena dádiva, buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno viene de lo alto del Padre de la luz, de Dios. Él es bueno. Pero cuando tenemos ese temor hacia Él, ese miedo, usemos la palabra miedo acá, no temor reverente, porque el temor reverente nos acerca, pero el miedo nos aleja. Es cuando no tenemos entendimiento de quién, de su naturaleza divina, quién es Él en realidad, entonces nos puede alejar. Ese temor tenemos que echarlo fuera, aprendiendo a tener confianza. Bueno, otra cosa, el temor es un virus contagioso. Cuando un padre lleva a su hijo al médico y le detecta, tiene un virus, y es contagioso, manténlo separado de sus hermanos. ¿Por qué?
porque lo va a contaminar, ¿cierto? ¿No es así? Entonces, el temor es como un virus, es contagioso. Una persona llena de temor, hermano, que no sea tu amigo o tu amiga, porque tarde o temprano vas a estar temblando también con esa persona, si no estás lleno de confianza de Dios. Ahora, si estás lleno de confianza, te lo vas a ganar y lo vas a... Pero mire, es un poco difícil porque Josué y Caleb estaban llenos de confianza. ¿Y los otros 10 cómo estaban? Llenos de temor. ¿Y los pudieron convencer? No los convencieron. Al contrario, contagiaron a todo el pueblo. Entonces, por eso digo que el temor es contagioso. En Números capítulo 13, lo vamos a ver. Números capítulo 13, versículo 28. Dice el 28. Este sí lo vamos a leer para que vean que sí es contagioso. Entonces, si es contagioso, tenemos que eliminarlo antes de contagiar a otras personas. O si tenemos temor, hermano, mejor quedarnos callados, hacemos más. Como decía a mí me gusta mucho las caricaturas, el Box Live. Hay una hormiga que siempre la anda regando. Siempre anda metiendo la pata a la pobre. Y entonces dice, si yo quiero ayudar, entonces ayúdanos, no nos ayudes. Porque siempre que les trata de ayudar, le echa a perder todo. Entonces, ayudándoles más es no haciendo nada. Hay personas que tienen temor, están infundidas del temor, mejor, a veces es mejor que no digan nada. ¿Verdad? Ayuda más. Mira, hermano, todo esto se va a ayudar. Es un ejemplo. ¿Será? Hermano, pero no creo, porque mira, aquí la gente ni quiere buscar a Dios. Mire, las discotecas están llenas con las iglesias vacías. Mejor la amenaza, ¿no? Porque no va a ser termine creyendo igual. Nada. Bueno, entonces el 13:28 dice que eran los espías que llegaron de regreso. Entonces dice, y le dice el 27, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ok. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Anak, Amalek habita ahí en la tierra del Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en las regiones montañosas, los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Miren, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hablaron más ellos? Ellos dijeron el informe, dijeron, mira Moisés, vivimos en la tierra, y es bueno, y este es el fruto. Y cuando dijeron, pero, no les alcanzó dos versículos para escribir. Ahí están los hijos de Anak, ahí están los jebuseos, ahí están los amorreos, ahí están los cananeos, ahí está esto, y nosotros, y más adelante, miren, en el versículo 32, y dieron un mal informe. En el 33 todavía agrega, y vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes, y nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así le parecíamos ante sus ojos. Miren lo que hace el temor. No solo
nosotros nos vimos como cucarachas delante de ellos. Las gotas son los chapulines esos. Por lo menos nosotros somos más grandes, ¿verdad? No, son los saltamontes. Entonces, así nos sentimos nosotros. Pero miren lo que hace el temor, que imagina hasta lo que no es. ¿Saben por qué? Porque ellos también dijeron, y así le parecíamos a ellos nosotros. Y ahora estaban pensando lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban diciendo lo que ellos estaban pensando. Y ustedes saben la realidad, cómo ellos los miraban a ellos. ¿Sí? ¿Te recuerdas de cómo se llama? La Rahab. ¿Saben lo que le dijo Rahab? La de Jericó. Nosotros aquí de este lado estamos temblando por causa de ustedes. Todo lo contrario. Y a ellos les parecíamos como cucarachas, fumigadas. Y no era así, sino que ellos, los grandes, los gigantes, tenían un gran. Ellos estamos temblando a este lado por causa de ustedes. Es más, ella tuvo el valor de exponer su vida, tenía la fe de que ese pueblo iba a conquistar de tal manera que se atrevió a dar su vida y decirle: mira, te vamos a cuidar, pero cuando vengas a destruir esta tierra, guarda nuestra vida y mi familia. Así lo haremos, le dijeron ellos. Entonces el temor puede hacer que hasta pienses más de lo que realmente es. Eso es así. La realidad es otra, pero pensamos, lo agrandamos porque el temor nos tiene acobardados. El temor no es bueno, no es saludable. Bueno, quiero ir avanzando porque quiero terminar rápido. Entonces ahora, estamos de acuerdo que debemos de echar fuera el temor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacerlo? Uno de ellos es simple y sencillamente enfrentarlo. Primera Samuel, capítulo 17 y versículo. Vamos a leer el versículo 34, 17, 34. Y vamos a hablar de David. Por un lado, recuérdense, todo Israel estaba aterrorizado. Y pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de la boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. 36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo inclusive será como uno de ellos. Ahora, ¿creen ustedes que David miraba a ese oso primero? La primera vez que vio a ese oso, ¿verdad?, que se le arrebató una oveja, porque él dijo que había matado tanto osos como leones. O sea que sí mató osos y mató leones. La pregunta que yo les hago es: ¿será que él no tuvo cierto temor? ¿Ah? Yo creo que sí, porque no era Superman, no era un superhombre, simplemente era un ser humano como tú y como yo, que se atrevía a creer a Dios y enfrentaba los temores. Los temores debemos de enfrentarlos. Entonces él se enfrentó al oso aún temiendo, pero dijo: pero el Señor me va a matar.
y lo guardó. Se enfrentó a un león, hermano. No voy a decir que tenía que de alguna manera tener cierto temor, pero lo enfrentó. Miraba a ese gran gigante. Él nunca había peleado en la guerra. Y no puedo decir que no le tuvo miedo, no. Eso sería incorrecto. No, él tuvo miedo, pero confió en Dios. Entonces, el temor no es ausencia, hermano, no sé. La fe, porque se necesita fe para enfrentar. La fe no es ausencia de temor, sino es que aún temiendo, lo enfrentemos y confiemos en Dios, que no nos dará la victoria. Entonces debemos de confiar, debemos de creer. Imagínate Pedro allá, tuvo que confiar en el Señor, le dijo, camina. No crean, no estaba en el mar, acababa de estar en una tormenta y entonces se aparece Jesús y se camina. ¿Creen que no tuvo cierto temor? Si no era de Dios, hermanos, no se hubieran tirado todos. ¿O no? ¿Cuántos eran? Eran 12, sus 12 discípulos. ¿Cuántos se tiraron? Solo Pedro. ¿Por qué los 12 no se tiraron? Le dijeron miedo. Es obvio, pero en este momento Pedro se atrevió a creerle a Dios. Entonces, atrevamos a creerle a Dios para enfrentar cualquier temor, en cualquier situación que nos enfrentemos en la vida. Enfrentémonos. Abramos pasos, comencemos a dar pasos de fe. Ustedes saben que en el mar, cuando pasaron el mar, los israelitas se abrió, pero el Jordán no fue igual. Entonces, con la salvación pues, la recibimos por gracia, pero las conquistas tenemos que mojarnos los pies. Tenemos que creer, tenemos que caminar, tenemos que dar el paso de fe. ¿Cómo se abrió el Jordán? ¿Se recuerdan? Sí, el Jordán se abrió, caminar. Ellos comenzaron el Jordán no estaba, era fácil, igual se abrió el Jordán, caminemos pues, no estaba abierto el Jordán, estaba en toda su fuerza, y Dios le dijo camino. Tal vez algún todavía pensó a este Señor, que Dios nos quiere ahogar aquí, pero él comenzó a caminar, y cuando pusieron, wow, y así va a ser con los frentes de los temores, va a decir, wow, se está yendo. Entonces debemos de enfrentarlo. Otra cosa, que quiero ir terminando ya. ¿Cómo vencerlo? Es poniendo nuestra confianza en Dios y en sus promesas, en su palabra. Si nosotros comenzamos a creerle, hermano, a lo que Dios ha dicho, aunque tengamos temor, nos vamos a enfrentar. No dice que este reino solo los valientes lo arrebatan. Ya que se necesita valentía. Porque los cobardes, dice, estaban fuera. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no enfrentan el temor. Los dos tienen temor. Pero uno de ellos se enfrenta y el otro no. ¿De qué grupo estamos? ¿De los que enfrentamos o de los que nos acobardamos? Salmo capítulo 23, versículo 4, ahí, hermano, ya lo saben. Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares, ¿qué más? En lugares dedicados pasto me confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor a su nombre.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? En la pregunta, ahí lo dice. Porque tu vara y tu callado me dan fortalece mi ser interior. Tu palabra, porque es tu callado, tu vara y tu callado tiene que ver con la palabra de Dios. Su palabra me infunde aliento. Entonces, cuando Dios me da una palabra, entonces yo camino. Da la orden, yo camino. Te dice el Señor, por su espíritu, te dice a tu espíritu, camina, y tú caminas. Y le crees a Dios, Pedro, camina. Señor, si tú mandas, yo camino. Ven, Pedro. Y Pedro caminó cuando recibió una palabra de parte de Dios. Y con lo que le decía con los israelitas de caminen. Y ellos en fe caminaron y el Jordán se abrió. Cuando Dios le crees a la palabra de Dios y caminas creyendo la palabra, se te van a abrir jordanes, se te van a abrir ríos, mares, lo que sea, se te va a abrir en tu vida. ¿Qué hace? Dice, aún en el desierto pueden abrir pastos. Y pueden hacer ríos en el desierto. Si le creemos a Dios. Salmo 91, capítulo 1, es un salmo. No sé si lo leemos. Bueno, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, estamos leyendo todo, a la sombra del Omnipotente Dios. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá. No temerá, dice el 5, no temerá el terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en las tinieblas, ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. ¿Por qué? Dice el rey. ¿Por qué todas esas cosas no nos van a alcanzar? Hay que hacer algo para que eso no nos alcance. No es de solo abrir el Salmo 91 y tenerlo abierto ahí y creer que los ángeles van a aguantar y religiosamente voy a abrir el Salmo 91 y voy a poner música cristiana para que se vayan los espíritus chocarreros de mi casa. El 9 dice, ¿por qué todo eso no nos va a alcanzar? ¿Qué dice el 9? Porque han puesto al Señor, que es mi refugio, y al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tus pies no tropiecen en piedra. Mas el enemigo a tener temor, dice, pisarás, dice a león, dice sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león, la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, su confianza. Yo entonces le libraré, lo exaltaré y conocerá mi nombre. Ese no teme, o sea, ese enfrenta el temor. Entonces, cuando entendemos y confiamos en sus promesas, Dios ha prometido, pues yo me lanzo, yo enfrento esto, yo enfrento el otro. Y le creemos a Dios, y créeme que aquel que le cree y aquel lo honra, y el que lo honra, Dios lo honra a él. Entonces, es una manera, hermano, de enfrentar, de vencer temores, poniendo nuestra confianza en Dios. Y por último es
derribar lo quiero poner de esta manera. ¿Cómo vencemos el temor? Hermano, de verdad, es con la presencia, pero escucha esta palabra, la presencia manifiesta de Dios. Porque Dios está en todas partes, pero puede estar ahí y tú a un lado infundido de temor, y Él puede estar ahí, porque Él prometió estar ahí y va a estar ahí, pero tú con temor. Entonces por eso digo, es su presencia manifiesta. O sea, cuando Dios